Rocío, muchas gracias. El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó su intención de posesionarse el próximo 7 de agosto desde una guarnición militar fuera de Bogotá. El gobierno saliente aclaró que es facultad del Congreso determinar si el acto se puede hacer en otro lugar distinto al Capitolio Nacional. El gobierno electo busca realizar la ceremonia de posesión por fuera de Bogotá, en una base militar en Popayán, Cali, Tolemaida o Madrid. Sin embargo, la solicitud tiene trasfondo jurídico. La posesión del presidente electo no es donde él quiera, es donde la Constitución lo dice. ¿Qué dice la Constitución? Que se hace ante el Congreso de la República en pleno. El Congreso en pleno debería trasladarse al lugar designado. Para el gobierno saliente, según esta carta firmada por el jefe de despacho José Raúl Moreno, esta es una decisión que justamente le corresponde al propio legislativo. Ya el equipo de empalme del presidente electo solicitó claridades a la Secretaría del Congreso. Confirmar si el Congreso de la República tiene la facultad de trasladar su sede fuera de la ciudad de Bogotá y si dicha facultad puede ejercerse para el acto de posesión del presidente electo. Describir el procedimiento previsto en el reglamento del Congreso para proponer, debatir y formalizar que se autorice el traslado de la sede del Congreso. Hace minutos desde Cartagena, el presidente del Senado, Lidio García, anticipó que sí sería posible trasladarse. Se podría, si a través de una proposición se aprueba en cada una de las cámaras, en Senado y en Cámara de Representantes. Hay que presentarlo el 20 de julio y pues ahí se le dará trámite a esa proposición para que eso no tenga ningún tipo de problema y pueda revestirse de legalidad y de constitucionalidad. La Constitución abre también otra puerta y es que ante negativa del Congreso a posesionarlo, el mandatario electo lo haga ante la Corte Suprema o dos testigos. Sin embargo, para los expertos, este no sería el caso. Cuando no se pudiera establece el artículo de la Constitución, pero aquí sí se puede. Cuando no se pueda, es decir, cuando haya, por ejemplo, una situación de fuerza mayor o que se haya cerrado el Congreso, mejor dicho, cuando haya una situación que impida que el presidente se pueda posesionar ante el Congreso, lo podrá hacer ante la Corte Suprema. La respuesta del Congreso al gobierno electo sobre la facultad de trasladarse para la posesión se presentará la próxima semana. Y nos enlazamos a esta hora, unas 5 minutos, con María Margarita Zuleta, analista política. Paca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En medio de este contexto tan ruidoso en torno a la transición y tan atropellado en torno al empalme, ¿cómo se reciben esas precisiones del ministro de Defensa? Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que pasa es que la lógica de la conversación sobre este tema de parte del gobierno ha sido de ires y venires. Una mirada un poquito más institucionalista el día de las elecciones, el 21 de junio, en donde el presidente dijo que iba a esperar los escrutinios. Está bien, digamos, no cree en el preconteo, iba a esperar los escrutinios. Los escrutinios llegaron y entonces hubo una especie de repliegue diciendo que el país había quedado dividido en dos. Pero a comienzos de julio, el mensaje fue de ruptura. Incluso dijo que quien había ganado las elecciones era el candidato perdedor, Iván Cepeda. Entonces, suena un poco extraño que con ese telón de fondo el ministro de Defensa diga, no, que el presidente sabe perfectamente que su mandato se termina el 6 de diciembre y entonces tiene que irse. O sea, él no ha dicho que se quiere quedar, pero lo que no ha hecho es reconocer el triunfo de Abelardo de la Espriella. Entonces, eso es lo que suena un poco raro. Él no ha dicho que se quiere quedar y eso me parece que hay que reconocerlo y hay que decir claramente qué es lo que está ocurriendo. Pero no está diciendo que lo que va a hacer es permitir de una forma fácil la entrada del nuevo gobierno en cabeza del presidente electo Abelardo de la Espriella. Y por otro lado, tenemos digamos, después de ese trino, ese mensaje en X en donde dice que el vencedor fue Iván Cepeda, obviamente se suspende el proceso de empalme. El proceso de empalme, pues no importa que se suspenda, porque se puede seguir haciendo a pesar de que no haya reuniones. Todo esto genera un ambiente que lo que hace es sumarle a la incertidumbre y a la angustia que tiene el pueblo colombiano de un ambiente de polarización y de división que no sabemos a dónde nos va a llegar. Sí, Paca, pero entonces estos mensajes contradictorios que usted muy bien nos está recordando, ¿cómo también lo deben entender los colombianos? ¿Y esto qué tanto daño le puede hacer a la institución, a la democracia? Justamente por eso decía que eso genera incertidumbre. Y la democracia es frágil por definición. A la democracia la tenemos que cuidar.
Y cuando uno empieza a crear malestares y a crear ruidos sobre los procesos democráticos, los procesos institucionales como el proceso electoral, el proceso de posesión, el proceso de empalme, genera angustia en los ciudadanos y eso es perfectamente normal que lo genere. Y lo que yo creo que debería hacer el gobierno entrante y el gobierno saliente es pensar cómo lo que hacemos es ofrecerle a los ciudadanos tranquilidad sobre el proceso de transición democrática que debe estar envuelto en la alternación del poder, en la salida de un presidente y la entrada del otro. Y yo creo que nuestras instituciones han respondido muy bien en estos momentos difíciles que hemos tenido, han respondido muy bien, pero no tenemos que abusar de esa respuesta, tenemos que entender que tenemos que empezar a trabajar diciendo, ok, ¿cuáles son los canales normales? Si el presidente de la República entiende que se tiene que ir el 7 de agosto y entiende que quien tiene la credencial de presidente es el candidato electo Abelardo de la Espriella, pues debería seguir el discurso que presentó el ministro de Defensa en Blue Radio con Néstor Morales esta mañana y no seguir con esos trinos disonantes que además nos llevan a un presidente que a veces es institucionalista, después se repliega, después tiene una ruptura con la institucionalidad y ser un poco más, digamos, entender que lo que está haciendo es terminar un periodo electoral en donde tuvo la oportunidad de ser presidente de la República 4 años y que tiene que entregarle el mando a quien ganó legítimamente las elecciones. María Margarita, muchísimas gracias por este contacto. Mil y mil gracias, Alejandro. Feliz tarde.